Bien, ahora agregaremos funcionalidad a nuestro juego. Vamos a ver cómo debe de funcionar. En principio, tenemos aquí la categoría y la categoría me muestra, como ya lo habíamos visto, me muestra la pregunta y 4 opciones de respuesta. Vamos a agregar el mensaje que nos indique qué jugador está en turno, el botón de siguiente para que nos dé otra pregunta de la misma categoría y las 4 imágenes de nuestros competidores, de los 3 competidores y de la ignorancia. Aquí tenemos a Einstein, tenemos a Galileo y tenemos a Newton contra el burro de Shrek. Bien, ¿cómo va a funcionar esto? Vamos a ver nuestra programación y revisamos algunas partes que ya habíamos visto. Le importamos las librerías. Aquí creamos nuestra pantalla y aquí colocamos nuestro fondo, que en este caso va a ser nuestra pista de carreras. Este fondo que tenemos aquí, y la colocamos en la posición y el tamaño que sea conveniente para nuestro proyecto. Y luego aquí vamos a iniciar nuestra lista, como ya lo habíamos visto, las string bars, las cuatro respuestas posibles en la pregunta, tal como ya lo habíamos visto. Vamos a agregar STRSIG para que nos diga quién es el siguiente jugador a competir. Nos va a decir cuál es la opción correcta, las posiciones iniciales de nuestros personajes, nuestros 3 competidores, y la cuarta será el burro. Y vamos a indicar que el turno es para el primer competidor de inicio. Bien, vamos a ver nuestros procedimientos. Bien, categorías, recupera categoría, nos vamos a nuestra base de datos y recupera categoría nos va a regresar las descripciones de todas las categorías que tengamos en la tabla. Eso es lo que nos regresa aquí en categorías, y esto queda en esta lista de categorías. Y después vamos a poner nuestra etiqueta para que nos diga que ahí vamos a mostrar las categorías. Es esta etiqueta que está aquí. Luego la colocamos en la posición que le corresponda y vamos a crear nuestro combo box y le vamos a asignar los valores que obtuvimos de nuestra base de datos aquí en CATS, para que nos lo muestre en la lista, en el combo. Luego aquí vamos a poner una etiqueta que nos dice categorías. Luego de esto vamos a colocarlo en su posición y vamos a asignarle un procedimiento para cuando yo le dé clic, cuando seleccione una opción del combo. Aquí en el evento combo selected nos vamos a ir a preguntas. Preguntas ya lo habíamos visto, pero lo revisamos. Tenemos selección como global, tomamos la categoría de lo que me mostró en el evento del combo y lo vamos a crear aquí selección, recuperar preguntas de categoría, y aquí me voy a recuperar preguntas categoría, y con el query que ya habíamos analizado lo que hacemos es recuperar las preguntas que corresponden a la descripción que seleccionamos en el combo y lo regresamos aquí a quien nos llamó y lo asignamos en esta lista que se llama selección. Y luego me voy a CellPreg. CellPreg lo que hace es
de esta lista que tenemos ahí, buscar un número aleatorio y de acuerdo a ese número aleatorio con el tamaño de la lista que tenemos, vamos a asignar la pregunta y las posibles respuestas a los objetos que ya teníamos ahí para hacer esto. Y luego aquí asignamos el correcto a la respuesta correcta. Esto está en mi base de datos. Esta es la opción 0, 1, 2, 3, 4, 5 y el elemento 6 es el que contiene el correcto. Aquí simplemente hago un print para mostrarlo y aquí voy a colocar a valor normal a mis respuestas que estaban inhabilitadas. Bien, esto siempre y cuando haya un elemento en la lista, porque si no hay elementos en la lista significa que no hay preguntas para esa categoría y entonces voy a mostrar un mensaje de que la categoría no tiene preguntas. Dentro de la pregunta le pongo valores en blanco a los botones y los deshabilito. Bien, vamos entonces a continuar con OK. Bien, aquí este es el botón. Este botón no lo habíamos colocado en el video anterior y lo que hace es pregunta SIG. Pregunta SIG es muy similar al que acabamos de ver, pero no tiene, la diferencia es que no tenemos un evento, es decir, no hay un evento al que estemos respondiendo dentro del combo, sino es un clic, es un evento sobre un botón a través de un clic que me va a invocar a esta función. Entonces, igual es global selección, es similar a esto. La única diferencia es que aquí la categoría la estoy recuperando a través de un punto get sobre el combo que yo había del cual yo había seleccionado el elemento. Y aquí vamos a selección, que recupera preguntas, la misma conexión con base de datos, recuperamos el elemento y lo vamos a mostrar. CellPeg, vamos lo mismo a generar un número aleatorio y con ese número aleatorio seleccionamos algún elemento que tengamos en la lista. Bien, entonces vamos aquí tenemos este botón. Ahora vamos a el jugador 1, es el strSig inicial, es decir, decimos que el primer jugador siempre es el 1 y aquí vamos a mostrarlo en una etiqueta, esta etiqueta que está aquí, que me indica que el jugador es el jugador número 1, lo coloco en su posición, luego me voy a colocar una etiqueta para que diga que es la pregunta, esta etiqueta que está aquí, y luego el entry que hay que deshabilitar. Eso lo vamos, porque ahorita, por ejemplo, yo puedo escribir aquí y no debe de ser así. Entonces a este entry le voy a agregar un state disabled. Para que cuando yo lo corra, yo no puedo escribir aquí, pero sí le puedo asignar una pregunta a través de los botones. Bien. Siguiente. Los botones que habíamos visto para la opción número 1, para la opción número 2, para la opción número 3 y para la opción número 4. Y aquí vamos a tener OPC1, OPC2, OPC3, OPC4 para cada una de nuestros botones.
¿Y qué es lo que hacemos aquí? Bueno, vamos a ir a OPC 1 y OPC 2, 3 y 4 es lo mismo. Entonces vamos a ver OPC 1. Aquí ponemos global el turno y X4. Aquí inhabilitamos los botones. Y aquí pregunto, si correcto es igual a 1 y le di clic al botón número 1, significa entonces que mi jugador hizo la selección correcta. Entonces aquí lo que vamos a hacer es que avance el jugador. Avanza jugador es este procedimiento donde dice, ok, global X1, X2, X3, que son las posiciones de los jugadores 1, 2 y 3. Si el turno es 1, es decir, si le correspondía el turno al jugador número 1, entonces le sumo posiciones le sumo posiciones a la imagen correspondiente al jugador número 1 y la coloco en esa posición. Si el turno era del jugador número 2, entonces a quien le sumo las posiciones es a la posición del jugador número 2 y lo coloco en su lugar. Si le correspondía al jugador número 3, entonces le sumo posiciones al jugador número 3 y lo coloco en su lugar. Si la respuesta que di no es correcta, es decir, si le di clic al botón número 1, pero correcto no es el número 1, entonces significa que fue una respuesta equivocada. Si fue una respuesta equivocada, a quien le sumo es al burro en su posición y coloco al burro en su nueva posición. Incremento el turnos para que el turno sea del siguiente jugador y luego pregunto si el turno es mayor que 3, entonces significa que ya pasé el jugador 3 y tengo que regresar al jugador número 1. Entonces le pongo aquí turno número 1 y aquí muestro en el strSig, modifico la etiqueta del siguiente jugador, le digo que el jugador que sigue es el que al que le corresponda el turno. Bien, entonces la funcionalidad del botón número 2, de la opción número 2, es la misma. Hago lo mismo. Aquí me voy a la opción número 3. La funcionalidad es exactamente igual. Y para la opción número 4, correspondiente al botón número 4, es lo mismo. Bien, vamos a... Después de los botones, pues tengo los jugadores. Tengo las imágenes del jugador número 1, que en este caso es Einstein, a través de la función PhotoImage. Voy a ir a recuperar la información de Einstein y la voy a colocar en esta etiqueta y la pongo en su lugar, en el lugar que le corresponda para iniciar la carrera. Lo mismo hago con Galileo en el J2, en el J2. Lo mismo hago con Newton en el J3, en el jugador número 3, y el burro en la etiqueta que corresponde a la posición del burro o de la ignorancia. Finalmente el main loop para que esto entre en un ciclo infinito para que espere por los eventos que sucedan en el programa. Bien, lo ejecutamos y aquí tenemos la funcionalidad. Aquí por ejemplo le ponemos que Sócrates no fue, entonces avanza la ignorancia. Siguiente, tras la caída del Imperio Napoleónico, Napoleón Bonaparte fue condenado a ¿qué cosa? Pues al exilio. Entonces, como le correspondía al jugador número 2, pues avanza el jugador número 2. Siguiente, ¿qué título ostentó Napoleón tras dar un golpe de estado en 1799? Emperador. Y aquí avanzó, no era emperador, avanzó la ignorancia. Volvemos con el jugador número 1. Siguiente, ¿en qué ciudad se halla el oráculo más famoso? Vamos a decir que en Atenas, ¿no? Entonces avanza el burro. ¿Quiénes lucharon la batalla de Maratón? Los griegos y los persas. Listo. Bien, entonces así funciona nuestro proyecto.